Bienvenidos a su programa Comunión Vertical. Hola chicos, ¿cómo están? Un placer de estar aquí en Comunión Vertical con mi amiga Su. Yo les voy a dar las pistas del tema de hoy. Si yo les dijera restablecer una relación o otras áreas de nuestras vidas que se habían interrumpido o hacer una cosa que esté como si fuera nueva, ¿a qué les suena eso? Pero para eso, Su nos va a decir el tema. Así es, un placer compartir contigo, Rebe, hoy, y muchas gracias por compartir con nosotros aquí en Comunión Vertical. El tema se llama renovación, y es que en días pasados estuvimos en un congreso que se llamó Renova. ¿Renovarnos de qué? De la religiosidad. Es no hacer las cosas por generaciones o por rutina, o solamente por querer una buena suerte, una buena vibra. Es buscar las cosas de Dios por tener una verdadera intimidad con Él. Vamos a ver el siguiente clip. Hola amigos, es un placer compartir con ustedes aquí en Comunión Vertical. Estamos en nuestro congreso Renova, aquí en el Centro Cristiano de Heredia, y tenemos la oportunidad de entrevistar a Denis Muñoz, pastor de la iglesia Intimidad con Dios. Bienvenido, Denis. Gracias, Susana. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes que están ahorita conectados con esta gente bella. Ok, queremos hacerte varias preguntas. La primera de ellas es, ¿cómo o qué consejo nos das a los jóvenes para que nuestra fe sea renovada en Dios? Amén. Sí, estamos viendo un tiempo clave para la Iglesia de Jesucristo. Yo creo que si cada uno de nosotros queremos alcanzar, ver manifiesta la gloria de Dios en nuestra vida, tenemos que entender un principio, y es que la Biblia dice, Susana, que primeramente tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. Aquella persona que entiende que necesita renovarse, refrescarse en el Señor, es aquella persona que en sus primeros pasos, en su día, en su vida espiritual, cada semana, busca primeramente el reino de Dios, busca primeramente ese caminar en la justicia de Dios. Tenemos que diferenciarnos del mundo, ¿verdad? ¿Cómo nos vamos a diferenciar? Pues buscando a Dios, buscando el reino, buscando su presencia, buscando su palabra, buscando su justicia, renovándonos. Dice la palabra que la verdad es esa agua que nos purifica, que nos renueva. Así que, Susana, necesitamos volver a la esencia, necesitamos volver a la fuente, aquello que nos hacía diferentes, esa primera iglesia que vivía siempre buscando a Dios en comunión íntima, comunión vertical. Así es, y ahora dijiste algo muy interesante, me llamó mucho la atención, es que si queremos buscar de Dios tenemos que ir a la fuente. Claro. Y que qué importa si queremos ir a la reunión de mujeres, a la reunión de jóvenes, a la reunión, a cualquiera que sea, pero que tenemos hambre y sed. Ayer estábamos hablando de los paradigmas, y también a veces entre los mismos cristianos se dicen, o pandereta, o así, claro, o los nerd cristianos, digamos. ¿Qué le dirías a esos jóvenes? Pues si quieres ser diferente, tienes que caminar diferente, tienes que pensar diferente, y yo les quiero dejar el desafío que está escrito en Mateo 5, donde dice la palabra: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dice la Biblia que nosotros podemos tal vez buscar otras cosas que nos ofrece el mundo, pero todo eso va a pasar, todo eso termina en algún momento y al final no nos va a llevar a plenitud. Aquellas personas que quieren vivir en plenitud tienen que romper ese paradigma de si busco mucho me llaman religioso. Al final cada uno va a obtener lo que busca, cada uno va a obtener lo que quiere. Yo prefiero ser saciado del bien del Señor, yo prefiero ser saciado del bien de justicia que andar agradando al mundo, ¿verdad? Pablo nos dice, bueno, si ustedes quieren agradar al mundo, pues caminen de la forma del mundo, pero al final hay un Señor y hay una persona que nos llamó a su justicia, y es Dios. Así que si usted quiere ser saciado realmente del bien de Dios, tienes que caminar de una forma, y la única forma para buscar a Dios es siendo radical. Aquellos que no quieren ser radical van a vivir conforme al mundo, pero al final dice la palabra que cada uno de nosotros tenemos que renovar nuestro entendimiento, nuestra mente, buscando al Señor. Y en esa búsqueda cara a cara vamos a vivir conforme a su voluntad y conforme a su justicia. Así que yo les animo y les desafío a que corran a la fuente, rompan esos paradigmas. Esta generación que está allá afuera ya conoce la religión, pero no conoce el poder de Cristo obrando a través de sus hijos. Así que aquellas personas que van a la fuente, aquellas personas que son saciados por tener hambre y sed de justicia, son aquellos que van a marcar una diferencia, aquellos que van a manifestar el reino de Dios, y son aquellos
aquellos que van a comenzar a ver cosas que ojo no vio, van a comenzar a escuchar cosas que oído no oyó y van a comenzar van a comenzar a percibir lo sobrenatural del reino. Así que crean, porque estamos viviendo un tiempo clave y usted, hermano, tú y yo somos parte de este tiempo. Okay. Muchas gracias, Denis, por tu consejo y que podamos ser esos jóvenes radicales. Chao. ¿Sabes cuán importante es ser honestos con Dios? Dios espera y merece honestidad, así como lo dice en Salmos 51:6. Y eso depende de la relación que tengas con Él. Ser verdaderos nos lleva a un verdadero arrepentimiento. Esa verdad que sale desde el fondo de tu corazón. Esa molestia que nos impulsa a botar ese pecado en nuestras vidas. Eso que nos lleva a arrepentirnos y sentirnos mal de lo que hicimos. Esa actitud es la que nos hace ser verdaderos con Dios. Ahora vamos con la sección Sácate el clavo. Hola, ¿qué tal? Pura vida. Estoy hoy con mi amigo Gerald Bogantes. Él estuvo el año pasado con nosotros hablando un poco también acerca de un tema en específico, pero hoy vamos a hablar acerca de ciertos paradigmas religiosos que a veces tenemos en nuestras vidas y no los identificamos de forma directa. Gracias, Gerald. Bueno, Keylor, me siento muy halagado de que me hayas invitado aquí a Comunión Vertical y les animo a que no se pierdan esta entrevista porque creo que les va a bendecir su vida. Sí, así es. Para empezar, hay que empezar como quien dice la base. ¿Qué es religiosidad? Porque sin excluir a qué iglesia va usted, tiene que entender qué es este término. Bueno, la palabra religión viene de dos términos, religare, volver a unir. Entonces, en general, cuando uno habla de religiosidad, está hablando del esfuerzo humano de volverse a unir con Dios. Lo que pasa es que hoy en día la gente tiene como un pensamiento que alguien religioso es alguien que no está viviendo una comunión genuina con Jesucristo, sino que lo que está viviendo es solo tal vez la parte externa, ¿verdad? El llegar a la iglesia, levantar las manos, el ofrendar, el hacer muchas cosas, pero sin una genuina entrega. Entonces, cuando a alguien se le llama hoy en día, ¿verdad?, religioso, es eso, ¿verdad? Tal vez se le dice, es que usted es un fariseo, un religioso, pero es porque externamente muestra lo correcto, pero tal vez internamente no ha rendido su corazón genuinamente al Señor. Bueno, entonces para hacernos un examen de conciencia ahí en la habitación, porque ahí es donde realmente tenemos esa comunión con Dios. Pablo, el apóstol Pablo, nos exhorta, lo hemos visto en las enseñanzas bíblicas, a congregarnos, a ir a la iglesia. Si yo voy religiosamente a la iglesia, voy a redundar, soy religioso o Bueno, yo pienso, es una buena pregunta, yo pienso que hay que tener como un balance, porque la Biblia dice no os dejéis de congregar, o sea, el congregarnos es importante y realmente si uno se aleja de la iglesia, bueno, se va enfriando honestamente, porque es como cuando uno tiene un carbón encendido, ¿verdad? Está bien encendido y aunque esté en el puro fuego, si lo sacas, por ejemplo, de la fogata o lo sacas de donde está el resto de los carbones encendidos, se va enfriando. Entonces, eso es muy importante, congregarse, pero el problema es cuando yo considero que si una persona, por ejemplo, por congregarse ya está cumpliendo y entonces se convierte en que, bueno, fui al culto, me esperé ahí, me aburrí 2 horas y ya cumplí con Dios y me olvido de Dios el resto de la semana. Entonces, en realidad, Dios no aprecia eso porque lo que estás haciendo es cumplir con una liturgia y es como de que vas a clases, ahí estás 2 horas, vas a la iglesia, estás 2 horas, o sea, no se trata de solo llegar a un templo, llegar a un lugar donde hay más cristianos, levantar las manos, aplaudir, se trata de vivir todos los días un genuino cristianismo donde yo comparto con el Señor. Ahora, si a mí me dicen que por ir mucho a la iglesia soy un religioso, entonces tampoco estoy de acuerdo con eso, porque yo me encanta ir a la iglesia porque es donde yo sirvo, me encanta ir a la iglesia, pero no quiere decir que yo sea religioso, es que yo lo hago de corazón, no lo hago por obligación, sino que lo hago porque me nace y porque quiero servir. Entonces hay que tener ese balance. Ok, ahorita se me viene una pregunta que no hablamos fuera de cámaras, pero usted como pastor, ¿ha visto algún indicador que sea más alarmante que otro en los jóvenes que actúan como de forma religiosa? Bueno, a mí me preocupa cuando hay personas que empiezan a criticar, ¿verdad? El religioso en general es la persona que empieza a juzgar, ¿verdad? Y la Biblia nos dice que no debemos juzgar, y entonces empieza a juzgar por cuestiones externas, ¿verdad? Como vos decías, bueno, ¿qué tanto vino a la iglesia? O, digamos, la ropa, muchas cosas que en realidad a veces no es como lo más importante. Ahora, yo creo que
hay que tener misericordia de todos, y que si nosotros nos ponemos a decir dentro de la iglesia, ese es un religioso, estamos cayendo en lo mismo, estamos cayendo nosotros en el juzgar. Entonces aquí no es como que vamos a decir si este grupo es un religioso porque va mucho a la iglesia, o este es un religioso porque me está juzgando por no ir a la iglesia. No. Si alguien deja de congregarse, a mí me preocuparía, no porque lo estoy juzgando de religioso o de no religioso, sino me preocupa porque yo quiero que su comunión con Dios permanezca. Entonces hay que tener mucho cuidado del juzgar, ni juzgar a los que no se congregan, ni juzgar a los que se congregan, de que solo lo hacen por hacerlo. Solo Dios conoce el corazón. Yo pienso que lo más importante es, antes de ver y señalar a los demás, cuando uno siempre señala, ¿verdad? Uno siempre tiene 3 dedos que lo señalan a uno. Entonces es mejor cuidar uno su comunión con Dios y tratar de ser un ejemplo de una persona que no solo actúa como cristiano, digamos, dentro de la iglesia, sino fuera, vive su cristianismo, que lo estén viendo o no lo estén viendo, en todo momento, en todo lugar. Súper importante lo que dice el pastor, pero voy a subrayar una palabra que él habla acerca de la comunión vertical, comunión horizontal, lo hemos estudiado también, pero ¿qué aspectos, pastor, le podemos decir a los jóvenes que nos están viendo, sean seguidores de Cristo, no sean seguidores de Cristo, pero sí creen en un solo Dios? ¿Cuáles son los aspectos que nos motivarían a nosotros para cuidar una comunión vertical directamente con Cristo más que una religión? Bueno, eso es muy buena pregunta. De nuevo, yo creo que lo importante es, si yo quiero tener una comunión genuina con Dios, es, en primer lugar, ser muy honesto con Dios y honesto con uno mismo, porque hay veces que uno se autoengaña, uno dice, bueno, ya llegué a la iglesia, ya cumplí. Eso es un autoengaño, porque Dios no trata de, ok, llegaste a la iglesia, te doy un cheque, entonces ya estás bien por el resto de la semana, ¿verdad? Así no funciona Dios. Dios es omnisciente, Él nos conoce, Él conoce lo más íntimo de nuestro corazón. Él sabe, por ejemplo, si yo pastoreo o si soy líder y cuál es mi intención, si es para promoverme, si es para que me vean, entonces más bien ahí hay orgullo, ¿verdad? Entonces puede ser que yo empiece mal lo que en teoría estoy teniendo comunión con Dios, porque mi corazón no es comunión con Dios, sino más bien orgullo. Entonces, bueno, si yo quiero tener comunión con Dios, primero, honestidad. Segundo, también entender que la comunión con Dios no es un cumplir, ¿verdad? Sino es un deleite. ¿Por qué? Porque si una persona está enamorada, tal vez algunos de los que nos ven tienen novio o novia y usted está enamorado de ella, usted en teoría no le debería costar tener esa comunión con Dios, sino que usted lo que debería es más bien disfrutarla, con su novio, usted debería disfrutarla, ¿verdad? Entonces debería disfrutar el estar con la persona, hablar con la persona, compartir y conocerse. Con Dios es igual, la comunión es esa, estar con el Señor, compartir con Él, y eso en mucho es fuera de la iglesia, porque dentro de la iglesia son 2 horas a la semana, pero yo todos los días me tengo que levantar y yo oro, no como religiosamente, bueno, Señor, te entrego este día, no, sino, Señor, o sea, esto es lo que me está pasando. Tener esa comunión es tener esa amistad genuina. Entonces, 2 consejos que les doy: primero, sea muy honesto, y segundo, disfrute la comunión con Dios como una amistad que usted va creciendo en ella cada día más. Bueno, muchas gracias, pastor. Siga sus consejos, honestidad, y deleítese en la comunión con el Señor. Bueno, y de esta entrevista con Denis, realmente me gustó ese versículo bíblico que él mencionó, que dice que dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Si tienes hambre y sed del Señor, sigue buscando, que vas a ser satisfecho, no importa lo que las demás personas puedan decir de ti. Ahora te presentamos el siguiente clip con Freddy Soto. Hey muchachos, ¿cómo están? Qué bueno, hemos pasado un tiempo en medio del Congreso Renova. Ha sido un tiempo en el que hemos estado reflexionando sobre elementos que nosotros debemos de exponernos para renovar nuestra fe. Hablábamos de que necesitamos todos, no importa el tiempo que usted tenga de conocer al Señor, exponernos para renovarnos. La palabra de Dios nos inspira a que seamos odres nuevos. Y cuando somos odres nuevos, personas nuevas, nuevos pensamientos, renovamos nuestro pensamiento. Dice que Él pone en nosotros vino nuevo, una nueva visión, unas nuevas fuerzas, una nueva pasión de hacer las cosas. Hay que tener mucho cuidado en medio de la religiosidad, de la costumbre. Tenemos que sacudirnos de eso y hacer las cosas para glorificar el nombre del Señor. Los motivo a que juntos podamos hacer propuestas de lo que hemos recibido en medio de este tiempo de congreso. Usted haga una propuesta para darlo a otras personas. Nos vemos en Renova, marzo 2014. Que Dios te bendiga. Renovemos hoy nuestra fe. Renovación es cuando renunciamos a lo viejo por lo nuevo de Dios.
Es un cambio continuo, un proceso que nos llega a seguir a Cristo. Y este cambio solo sucede cuando nos rendimos o entregamos nuestras vidas a Jesús. Si te quieres comunicar con nosotros, escríbenos al correo comunionvertical@gmail.com. Así es, te recordamos que puedes seguir nuestras cápsulas y a la vez compartir ese mensaje corto que el Señor te ha dado. Nosotras te animamos a renovar tu vida. Chao. Hasta la próxima.